El tema que vamos a estar estudiando, meditando y considerando por las siguientes semanas, aproximadamente entre 10 a 12 semanas, va a durar este estudio, probablemente un poco más, porque hay un par de semanas que no vamos a estar, algunos de nosotros, por un viaje que tenemos am, al África. Pero vamos a estar viendo este tema de la persona y obras del Espíritu Santo, ¿ok? Las personas y obras del Espíritu Santo es un tema muy importante que lo podamos considerar, lo podamos estudiar, analizar, siempre desde una base bíblica. Lo que vamos a ver el día de hoy es introducción, es una introducción, realmente no vamos a entrar a ver mucho sobre el Espíritu Santo el día de hoy, es más que nada tener un fundamento bíblico para lo que nosotros consideramos y para lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Esto es bien importante que lo tengamos bien en claro para lo que tenemos por delante. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Voy a pedirles que puedan ustedes seguirme viendo pues, la tremenda pantalla que tienen acá. ¿Ok? Pero también con su Biblia en mano vamos a ir a diferentes versos, ¿ok? Los diferentes versos. En sus Biblias vamos a empezar en 2 de Timoteo y lo primero que vamos a estar estudiando, considerando, es algunos fundamentos que tenemos nosotros para el estudio de la persona y obras del Espíritu Santo. Y a esto le llamamos convicciones doctrinales. Partimos el estudio con convicciones doctrinales. No podemos estudiar la doctrina del Espíritu Santo meramente desde una manera basada en la práctica, en la emoción, en la tradición, sino que el estudio de la doctrina del Espíritu Santo tiene que partir desde una base doctrinal, desde convicciones doctrinales. Antes de estudiar, lo tienen ahí ustedes, antes de estudiar la doctrina del Espíritu Santo, debemos establecer algunas convicciones bíblicas fundamentales que van a orientar esta enseñanza. Entonces, no queremos basar la enseñanza meramente en algo académico, algo personal, algo tradicional o algo denominacional, de la denominación nuestra, sino que queremos basar la enseñanza en convicciones doctrinales que parten y crecen y se fundamentan en la palabra de Dios. Vamos a orar, pedirle a Dios su dirección para este estudio, es muy importante y comenzamos. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias, gracias Padre por la oportunidad que tú nos das a nosotros, hijos tuyos, de poder llegar a este lugar que tú has provisto para que esta iglesia, Padre, pueda reunirse y en este tiempo tener un tiempo de estudio. Te pedimos, Dios, que tú seas enseñándonos por medio de tu palabra y las consideraciones que haremos y podamos nosotros tener una buena base para el estudio que queremos desarrollar, el estudio de la persona y obras del Espíritu Santo. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, número uno. Primer fundamento que tenemos para el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. El estudio de la doctrina del Espíritu Santo parte de una buena base de la Escritura. Pero, ¿qué tenemos que entender de la Escritura? Cuando hablamos de la Escritura, hablamos de la palabra de Dios, obviamente. Pero entendemos que la palabra de Dios es suficiente, ¿ok? Tenemos que partir de ello. Con esto no estamos diciendo que rechazamos experiencias. Con esto no estamos diciendo que rechazamos emociones. Con esto no estamos diciendo que vamos a querer poner de lado lo que otras personas digan porque sea que lo han escuchado de otros o lo hayan vivido. Lo que queremos decir con esto es que todos esos son adicionales, pero que el fundamento suficiente para poder tener una base de entendimiento de la doctrina del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces nos basamos en la palabra de Dios, creemos que es suficiente para entender, conocer y relacionarnos con el Espíritu Santo. No necesitamos, con esto no quiere decir que esté mal, no necesitamos guiarnos por la emoción, experiencias u otros. Partimos, nos fundamentamos y creemos que es suficiente las escrituras. ¿Está claro eso? Es bien importante. En nuestra iglesia tratamos de hacer un hincapié grande en ello, en la realidad de que la escritura es suficiente. La escritura es suficiente. Las vivencias, las emociones, las experiencias son secundarias. Nos basamos en la palabra de Dios. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo creemos que podemos entenderla con una base en las Escrituras. Debe derivar, por ende, el estudio de la persona del Espíritu Santo, debe derivar de la revelación bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Debe de derivar de lo que encontramos en la Biblia. Lo que nosotros fundamentemos en relación o con relación al Espíritu Santo, su persona y obras, tiene que derivar de las Escrituras.
Si no deriva de las Escrituras, no puedes tomar lo que sea que hayas concluido como algo absoluto. ¿Se entendió eso? Entonces yo no puedo sacar una conclusión absoluta sobre el Espíritu Santo a menos eso derive directamente de las Escrituras. Si no encuentro base en las Escrituras, yo puedo decir, experimenté esto, viví esto, sentí esto, pasó esto. Puedes decir lo que quieras, pero no puedes dogmatizarlo. ¿Entienden lo que queremos decir con esa palabra, verdad? No podemos decir esto es y así él hace y siempre es así porque me pasó a mí, te tiene que pasar a ti, si no te pasa a ti, tú eres menos espiritual. No podemos decir eso. Entonces, lo que sea que concluyamos del Espíritu Santo tiene que derivar de la revelación bíblica, tiene que derivar de la palabra de Dios, no de experiencias religiosas, no de experiencias religiosas. Ahora sí, primer verso que vamos a considerar, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Antes que lo busquen, alguien lo sabe de memoria. El 16 quizás. A ver, y para algo más, ¿ok? Ok, ahí atrás, ¿sabes? José David. Ya, muy bien, muy bien. Toda la escritura, ¿no? Toda la instrucción, está bien. Esa es la otra versión que leí yo, pero está bien. ¿Ok? Toda la escritura es, y el texto dice, es inspirada por Dios. Ya estudiamos como iglesia la doctrina de la Biblia y hablamos de que ese versículo es un fundamento de nuestra fe, es que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para todo aquello que ha sido diseñada que sea útil. Y ahí está instrucción. Entonces, nuestra instrucción bíblica sobre la persona del Espíritu Santo se encuentra fundamentada ¿dónde? En las Escrituras. Tiene que estar en las Escrituras, ¿ok? Otro texto conocido de bibliología que también lo hemos estudiado, de repente este no lo sabe de memoria quizás, de repente alguien sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien? No, ese sí está más difícil, dicen, ¿ok? Esto lo estudiamos cuando hablamos de inspiración. De repente se acordará alguien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. El que lo encuentra puede leerlo. Eso es una academia bíblica, es un tiempo de estudio, puede participar. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sí, hermana Sonia. Entendiendo primero esto, sin ninguna profecía de la Escritura es una interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces, creemos que este libro no es un libro escrito por hombres, sino que viene obviamente de Dios. El Espíritu Santo, el que estamos estudiando, es el que guió la escritura de este libro. Entonces, nosotros, como fundamento para el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, creemos esto, que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las enseñanzas que nos hablan acerca de él? En el libro que él mismo dio, el mismo que él mismo nos otorgó, nos dejó. Entonces, la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la manera correcta de conocer al Espíritu es escuchando la palabra que él inspiró. Es lo más coherente, es que nosotros podamos conocer, intimar con Dios por medio de conocer el Espíritu Santo, como lo conocemos principalmente por medio del conocimiento de las Escrituras. Tres cosas que esto significa, y quizás me tengo que mover porque estoy bloqueando, creo, muchos de ustedes. Sí, dice Grace, sí, dice Grace. Usted dice que sí también, lo siento. ¿Me puedo mover más allá? ¿Todo esto llega hasta allá? All right. Ahora ustedes no ven de acá, para que se vayan para allá, ¿ok? Esto ha sido algo para los de acá, ¿ok? Bien, entonces, la escritura inspirada por el Espíritu. Tres cosas que esto quiere decir. Por lo tanto, tres cosas que significa esto. Número uno, la experiencia no puede corregir a la escritura. ¿Estamos claros en eso? Cuando estudiamos Espíritu Santo es bien importante que entendamos esto. Tu experiencia no puede ponerse sobre la escritura. No puede, no debe. Pero yo lo viví.
Y vas a conocer a gente así, quizás tú eres uno de ellos, que va a decir, pero yo lo viví, yo lo experimenté, carne y hueso, yo. No puedes ponerlo sobre la escritura. La escritura es suficiente. Nos basamos en la escritura. La experiencia es subjetiva. Entonces no nos guiamos por la experiencia. 2. Las emociones no pueden definir la doctrina. ¿Has escuchado personas que te van a hablar del Espíritu Santo como en términos de yo sentí? Yo sentí. Pero es que Giorgio, tú quizás no has sentido, pero yo lo sentí clarito. Hace poco hablaba, hace casi una semana, estaba hablando con una persona que me lo decía con mucha credibilidad en su rostro, en sus gestos, en su palabra, me decía que él cuando ora, pues levantaba las manos y él sentía claramente cómo descendía el Espíritu Santo y llegaba por la punta de sus dedos, sentía cómo electricidad y calor que no se pueden explicar pasaban por todo su ser, me decía él. Y yo lo escuchaba, ¿no? Lo escuchaba atentamente, respetando su experiencia, y él me decía, yo lo sentí. Y me dice, ¿qué me dices de eso? Me dice. A veces solamente quiero escuchar la historia, pero no quiero que me pregunten qué opino. Porque ahí cuando me preguntan qué opino, tengo que medir mis palabras, porque tengo que tener cuidado de no ofender a la persona. Y me dice, ¿qué opina usted de eso? Porque esa es mi experiencia. Yo lo sentí, yo lo viví. Y le digo, mire, con todo respeto, yo no digo que lo que usted haya pasado no haya sido verdad, pero lo que usted me dice, no puedo yo sustentarlo en base a las escrituras. Por ende, respeto su experiencia, pero no puedo decir que eso tenga que ser para todos, ni que esa sea una manifestación necesariamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no encuentro eso en las escrituras. ¿Me dejo entender? Entonces, las emociones no pueden definir la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Las emociones no pueden definir la enseñanza. La enseñanza que damos desde el púlpito, desde las clases en los niños y en toda enseñanza que demos en casa de la palabra de Dios, tiene que basarse en la palabra de Dios. No puede basarse en la experiencia y no puede basarse en la emoción. ¿Por qué? Porque la escritura es suficiente. La experiencia y la emoción es subjetiva. Número 3. Las impresiones subjetivas no tienen autoridad normativa. ¿Entiendes qué quiero decir cuando decimos no tienen autoridad normativa? No, lo que dije con otra palabra hace un momento, no puedes dogmatizarlo. Pero yo tuve ese sueño, yo tuve esa visión, yo tuve esa experiencia, ¿ok? Pero no puedes decir que tiene que ser así con todo, no puedes dogmatizar. Es eso en la vida de todos los creyentes y ponerlo como un estándar para medir la vida de creyentes. No puedes hacer eso. Entonces respetamos la experiencia, respetamos la emoción, pero creemos que la Biblia es suficiente. En nuestros círculos cristianos, muchas veces se va a rechazar de una manera absoluta todo tipo de experiencia sobrenatural. Quiero que tengan cuidado con eso también, porque especialmente, por ejemplo, si vamos a lugares de persecución o si vamos a lugares del Medio Oriente, hay mucha, no algunos, hay mucha cantidad de testimonios de actividad sobrenatural. Creo que Antonella contó uno hace poco cuando estaba compartiendo el testimonio de lo que vivió creo que donde estaba en el Líbano. Entonces, no negamos, pero no lo ponemos como una regla de fe cristiana. Para eso tenemos la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. 2. La palabra inspirada no, esto sigue como 1. La palabra inspirada es la norma final. ¿Ok? La palabra inspirada de acá sí sacamos absolutos. De aquí sí sacamos dogma. De acá sí sacamos enseñanzas que son absolutas para todos. ¿Ok? Número 2. El ministerio del Espíritu es cristocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando leemos en las Escrituras, el enfoque del Espíritu Santo en su ministerio, especialmente en el Nuevo Testamento, obviamente, está enfocado en apuntar a alguien, en enseñar sobre alguien, en dirigir y resaltar a alguien. ¿A quién? A Cristo. Y Cristo, en su ministerio, Cristo es teocéntrico. Cristo está enfocado en mostrar a quién. Al Padre. Es bien interesante, ¿no? ¿Cómo funciona esto? El Espíritu Santo, mucho se menciona de que Él enfoca a Cristo y Cristo enfoca al Padre. Jesús mismo definió el propósito del ministerio del Espíritu, Juan 16:14. Vamos al libro de Juan,
capítulo 16, texto conocido también, se usa mucho en la enseñanza de la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo. Juan 16, 14, Cristo Jesús hablando, habla de la función del Espíritu Santo y él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo ven ahí? Juan 16, 14. ¿Ok? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí tienes un enfoque de misión y propósito del Espíritu Santo. Hay más, pero quiero que entiendas que el ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? En relación a nosotros. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en su enfoque? Es enfocar a Cristo. En nuestras vidas, su función va a ser que nosotros seamos guiados ¿a quién? A Cristo. Entonces, lo que quiero decir con esto, el énfasis que quiero hacer, es que el ministerio del Espíritu Santo no es antropocéntrico. El ministerio del Espíritu Santo no está centrado en hombres. No está centrado en que tú experimentes, tú sientas. Está centrado en que tú puedas crecer en conocimiento y en reverencia a Cristo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, por eso es que es un error enseñar que el Espíritu Santo tiene como énfasis nosotros. El enfoque del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado. Eso viene por medio del entendimiento y conocimiento de Él, por medio de diferentes actividades que va a realizar en nuestras vidas, que nos llevan a Dios. No se trata de vivencias y experiencias sobrenaturales. Ese no es el enfoque del Espíritu Santo. Entonces no es antropocéntrico, es cristocéntrico. El Espíritu, avancemos, el Espíritu no vino a desviar la atención hacia sí mismo tampoco, sino vino a revelar a Cristo, a aplicar la obra de Cristo y a conformar a los creyentes a Cristo. Entonces con esto quizás entendemos un poquito más. El enfoque de la obra del Espíritu Santo en creyentes es que nosotros conozcamos más de Cristo, que nosotros podamos vivir más a la imagen de Cristo, que nosotros nos conformemos a Cristo. Entonces, no es tu experiencia, no es que tú te sientas bien. Y ese es el grave problema que tenemos muchas veces con personas que enseñan erradamente el Espíritu Santo. Lo enseñan como una fuerza cósmica, lo enseñan como si fuera simplemente una energía, un poder sobrenatural, y las personas creen estar en comunión con el Espíritu Santo en base a lo que ellos sienten, en base a lo que ellos perciben en su ser natural. Pero ¿cómo sabes que estás andando en comunión con el Espíritu Santo y realmente experimentando la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo podemos saber que estamos experimentando la obra del Espíritu Santo en mi vida? Cuando tú vas conociendo más de Cristo, cuando te vas conformando más a la imagen de Cristo y cuando vas viviendo más según lo que Cristo hizo, imitándole. Cuando tú ves que en tu vida eso está sucediendo, ese es el testimonio de que estás experimentando la obra del Espíritu Santo. No la experiencia sensorial o sobrenatural que tú puedas decir que hayas tenido, sin la intención de rechazar esa experiencia en tu vida. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es bien importante. Este es un punto que no se enseña mucho. Y cuando enseño en diferentes lugares, seminarios, enseño este punto. ¿Por qué? Porque su misión como persona en el Nuevo Testamento es apuntar a Cristo. Eso elimina el enfoque en el hombre. Es Cristo. Entonces, ¿cómo sé yo que he experimentado el poder del Espíritu? ¿Cómo sé que estoy andando con Él? Porque no siento algo. No se trata de sentir, se trata de que tú imites, te acerques y conozcas más de Cristo. Ahí tú ves el Espíritu Santo obrando en ti. Ahí lo es. No, pero el conocimiento se gana por leer, no según la Escritura. El conocimiento de las Escrituras y el conocimiento de la verdad de Dios la ganas ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te ilumina a la verdad de las Escrituras. Por eso es que hay personas muy académicas que pueden leer la Biblia y la leen y la leen y la leen y no crecen y no entienden. ¿Por qué? Porque el que enseña, ¿quién es? No es el hombre, el que enseña es el Espíritu Santo.
Y cuando personas van transformando su vida genuinamente, no por presión, no porque alguien está que los amenaza, sino genuinamente empezando a transformar su vida y sus deseos se van transformando, ¿eso por qué sucede? Eso no sucede porque simplemente entró en una iglesia o está en un círculo religioso. Eso sucede porque el Espíritu Santo está obrando en la persona. Eso es vivir en comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Importante que entendamos este punto. Avanzamos. Donde el Espíritu Santo obra verdaderamente, Cristo es exaltado, la Escritura es honrada y la santidad crece. La santidad crece. Número 3. La obra del Espíritu es trinitaria. ¿Ok? La obra del Espíritu es trinitaria. ¿Qué quiere decir que la obra del Espíritu es trinitaria? Bueno, en la fe cristiana creemos en la triunidad. ¿Ok? También conocida como la Trinidad. Creemos en una triunidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu. ¿Por qué es la tercera persona? Pregunta para ustedes. No tengo premio con los niños, no he traído mis premios. ¿Por qué es la tercera persona? Porque es la última que se revela al final. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir sus herejías? Con Maribel tenemos confianza. ¿Ok? ¿Ok? Es bueno que sepamos esto. Decimos tercera persona no porque sea inferior. ¿Ok? Como iglesia tenemos que tener buenas bases doctrinales. Por eso pasamos la Academia Bíblica enseñando doctrina. No es inferior. Pero que yo pensaba que era la tercera, inferior. No, no es inferior. Padre, Hijo, Espíritu Santo son iguales. Son coiguales en esencia. Son el mismo Dios, la misma esencia. Pero son distintos en persona, distinta personalidad y en función. Para nosotros, le hemos llamado la tercera persona, pero en la Biblia encuentra usted el término tercera persona. No, nosotros le hemos puesto eso para poder hacer una distinción para nosotros, para nuestro diálogo, para nuestro entendimiento. Pero la obra del Espíritu Santo es trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos enfocar acá es que Él no actúa de manera aislada. El Espíritu Santo no actúa de manera aislada. Y esto lo hemos enseñado antes, cuando hemos hablado de la doctrina de Dios. Es que cuando tú ves al Padre obrar, o cuando ves al Hijo obrar, o cuando ves al Espíritu Santo obrar, los tres tienen que estar obrando. Porque los tres actúan por la eternidad de manera conjunta. Ahora, la Biblia puede resaltar en algún momento la obra de Cristo, pero eso no significa que detrás de cámaras no estén trabajando Espíritu Santo, el Padre. A veces va a resaltar la vida del Padre, pero eso no significa que Cristo no esté presente. Algunos van a decir, en el Antiguo Testamento, ahí no estaba Cristo. No, eso es un grave error, sí estaba Cristo, pero yo no leo ahí su nombre, ahí clarito no lo veo, Jesús no veo ahí. Donde actúa el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Donde está el Espíritu, está el Padre y está el Hijo. Y la triunidad opera en conjunto. Esto lo vemos claramente en momentos grandes. Por ejemplo, en el momento de la creación, ¿vemos la triunidad obrando o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el arquitecto? Bueno, el arquitecto es un término que usa para Jesús también en la Biblia, pero ¿quién es el que planificó? Padre, ¿ok? Colosenses nos dice que todo fue creado por medio de quién y para quién. Cristo. Eso es Colosenses 1, 15 al 17 dice eso. Entonces, Cristo como el que está obrando. Y Génesis 1, 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender que daba vida. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En la creación vemos a los tres obrar. En la salvación creemos que obviamente quién es el que envió a su Hijo, el que mostró gracia, la fuente de gracia, ¿de quién es? El Padre. ¿Quién es el que dio su vida en la cruz? El Hijo. ¿Quién es el que te hace nacer de nuevo? Regeneración se llama eso, en la familia de Dios. El Espíritu Santo. Entonces tú puedes ver la triunidad obrando constantemente. Recuerda este principio. Donde opera uno, donde ves que operó uno, siempre operan los tres. Entonces, Él no trabaja de manera aislada. Toda la obra de salvación es obra de Dios triuno. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Efesios 1:13, la palabra de Dios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Esa palabra sellar es una garantía de tu salvación, por eso la salvación no se pierde. Que es las arras. El contrato está garantizado.
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién garantiza tu estado eterno? El Espíritu Santo. Él es el sello, Él es las arras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Recuerden que esto es la primera clase de que estamos estudiando de doctrina del Espíritu Santo, es la introducción, algunas pautas claras que tenemos que tener para el estudio que vamos a llevar a cabo. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mira esto, acá va a ser la Trinidad. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación de Él, para obedecer y ser rociados con la sangre de... Hay un versículo interesante, porque en este versículo aparece la Trinidad, la Trinidad. Aparece Padre, Espíritu, Hijo, en ese orden aparecen, ¿no? Padre, después aparece el Espíritu, después aparece el Hijo. Y termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Quizás algunos sabían ese versículo de memoria porque ha estado en varios de las cosas que nosotros tenemos como iglesia, aparece este verso. Avanzamos. Podemos resumir la economía de la salvación así. El Padre planea, el Hijo logra, el Espíritu aplica. ¿Ok? Pero lo vemos claramente obrando en este ejemplo de la salvación. Por eso, estudiar el Espíritu es estudiar la obra de Dios en la vida del creyente. ¿Ok? Es estudiar la obra de Dios en la vida del creyente. Número 4, fundamento número 4. Tengo 5. ¿Ok? Estoy corriendo porque cantaron muchos cánticos unidos. Le dije, un cántico, se mandó con un popurrí de como 7 canciones. ¿Ok? El fundamento apostólico ya fue establecido. Esto es bien importante también. ¿Ok? Voy de frente a la aplicación. ¿Ok? No creemos en apóstoles el día de hoy. Pero el Espíritu Santo, no hay manera. ¿Por qué? Porque el fundamento ya fue establecido. Si el fundamento ya fue establecido, tú no tienes que volver a establecer el fundamento. No creemos en el ministerio apostólico el día de hoy, por varias razones que vamos a explicar a medida vamos a ir estudiando las siguientes 10 a 12 semanas. No creemos que hoy existan apóstoles o profetas con autoridad doctrinal, normativa para la iglesia. Les comenté que hablaba hace una semana con esta persona, que estábamos en una reunión con un grupo de varones. Me invitaron a compartir con ellos, muchos de ellos no creyentes, un par de ellos creyentes. Y estaba hablando con ellos y este varón que me decía que sentía cuando levantaba las manos, que empezaba a venir el Espíritu Santo sobre él me decía, y yo le pregunté mi opinión. Yo le di mi opinión, lo que les comenté a ustedes que le dije, de su experiencia. Y él me dijo, qué interesante, me dice. Mira lo que me dice. El profeta, no me acuerdo el nombre del profeta, el hombre venía de Curazao, no sé dónde venía el profeta. El profeta, no sé qué cosa, me dijo que en mi vida probablemente iban a haber hombres que iban a rechazar el ministerio profético y apostólico que me aparte de ellos. Qué buena profecía, ¿no? Qué conveniente esa profecía. Qué conveniente esa profecía, ¿no? Nosotros no creemos que hay apóstoles o profetas. En resumen, uno, porque el fundamento ya está establecido y el ministerio apostólico tenía un tiempo, un propósito y tenía requisitos que no vemos el día de hoy. La profecía también creemos que fue cerrada. ¿Con quién? Con el discípulo amado, Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos, 95 aproximadamente después de Cristo. Juan, el discípulo amado, va a morir en la isla de Patmos y ahí él escribe el último libro que tenemos en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y escribiendo el libro de Apocalipsis, ahí se dice también que cuidado con añadir o quitar. La profecía fue cerrada. No tenemos nuevas profecías y no creemos en que haya nuevas profecías. No podemos tenerlo eso como una normativa para la iglesia. Efesios 2:20, rápidamente. Efesios 2:20. El texto dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento ya está. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo usando un lenguaje pues constructivo. Aquí tenemos algunos que arquitectos, constructores, tenemos algunos demoledores también. Debería ser una profesión eso acá, porque algunos son buenos para demoler, pero para construir no. Tenemos ahí qué cosa. La piedra, ¿quién es? La piedra de Cristo. Y tenemos el fundamento. ¿Y el fundamento qué te dice que es? ¿La enseñanza de quién? Apóstoles y los profetas. Y Pablo mismo está diciendo, nosotros construimos sobre eso. No tenemos que establecerlo. Eso ya fue establecido. Y esto le dice una iglesia que está aproximadamente unos 20 años, algunos dirían 25 años, después del sacrificio de Cristo. Entonces,
sin que hayan pasado más de 3 o 4 décadas por lo menos, ya Pablo está limitando el hecho de que no tenemos que poner nuevo fundamento. El ministerio apostólico y el ministerio profético ya ha sido establecido. Hebreos capítulo 2, en sus Biblias. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, directamente los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Y gente lee eso y dice, así es como Dios testifica con los que oyen su palabra. No, está dándote el tiempo histórico de que esas personas que oyeron, Dios les dio la capacidad de ¿qué? De que ellos puedan testificar con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sobre qué grupo de personas principalmente cae eso? Sobre las personas que dice el texto, que estuvieron ahí y oyeron directamente las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Bueno, usted no ha estado, yo la he escuchado directamente la enseñanza de Cristo ahí en la iglesia, ¿no? Espero que escuche la enseñanza de Cristo en la iglesia, pero no es directamente. Y por ahí siempre hay uno que dice, pero yo sí, yo tuve una visión y un sueño, y en mi sueño lo vi a Cristo. Y él claramente me dijo, no es así. Porque esto es un testimonio de personas que estuvieron ahí con Cristo, juntamente con ellos, ahí viviendo, andando, siendo comisionados con ellos. Entendemos que hay uno que fue el que él mismo se llamó como abortivo, Pablo. Es el único, pero Pablo tiene en su registro en Hechos capítulo 9 una experiencia donde él ve al Cristo resucitado y ¿qué termina pasando con él? Quedó ciego, ¿correcto? Entonces hay una base para lo que sucede con él. Avancemos, Judas 3 lo pueden leer después. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento tuvieron un papel fundacional en la revelación. Cuando la Biblia habla de los apóstoles y profetas, habla de ellos en una función, en una labor fundacional. El fundamento, por ende, ya fue puesto. El fundamento ya fue puesto. La iglesia ahora edifica sobre ese fundamento mediante la enseñanza de la Escritura. Entonces nosotros edificamos sobre la enseñanza de la Escritura. No inventamos, no traemos nuevas cosas. Nos basamos en lo que el texto dice. Exponemos el texto, predicamos el texto y eso construye. Eso va edificando. Pero la piedra y el fundamento ya fueron puestos. No creemos por eso en enseñanza de apóstoles y profetas el día de hoy. Número 5, y terminamos. La obra del Espíritu produce santidad. Este es el testimonio de la vida de creyentes. La evidencia principal que podamos nosotros, tangible, de la obra del Espíritu no es espectacularidad. Tengo que decir los lentes esa palabra, porque si lo digo rápido sale otra cosa. ¿Ok? No es espectacularidad espiritual, sino transformación moral. Tú vas cambiando, dejando vida pecaminosa, consagrándote a Dios. ¿Qué estás experimentando ahí? El poder del Espíritu Santo. Ese día que dijiste no al pecado, eso dije que no. Ay, oye, y te alegras. Oye, estuve ahí y no lo hice. ¿Qué pasó? Estás viviendo y experimentando el poder de la obra del Espíritu Santo. No es tu capacidad, porque nuestra capacidad se iría al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a obrar en ti y a morar en ti, empiezas a experimentar victoria sobre el pecado. Victoria sobre los hábitos que antes tenías, que, ¿cómo salgo de esto? No puedo. Ahora experimentas. Gózate en esos momentos, porque lo que estás experimentando es el poder del Espíritu Santo. Pero no me he caído al piso y no he temblado. No es eso. Pero no he balbuceado en otro idioma. No es eso. No es la espectacularidad espiritual, sino la transformación moral, la cual te atestigua. Si quieres algo que te atestigue, eso es, que atestigua la obra del Espíritu Santo en ti. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu. ¿Alguien sabe de memoria el fruto del Espíritu Santo? No es los frutos, es el fruto. ¿Alguien sabe de memoria?
Bien, bien, bien. Ok, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. 9 cualidades forman el fruto del Espíritu Santo y esto es lo que uno va atestiguando cómo vas creciendo. Vas mejorando con paciencia, vas creciendo en mansedumbre, en tus deseos benignos, buenos, en tu bondad, en tus actos, y vas viendo el Espíritu Santo obrar en ti. Romanos 8:13 dice algo muy similar, no vamos para allá por el tiempo, pero es algo muy similar de la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. La marca más clara de la obra es el fruto espiritual. Eso enseña Gálatas capítulo 5. La marca más clara de la obra del Espíritu no es la experiencia X, es el fruto de lo que Él hace en mí. Y cuando veo que mi vida está siendo transformada a la imagen de ¿quién? De Cristo. Muy bien. Y vas creciendo en conocimiento de Cristo y vas avanzando en ello. En ese momento, tú estás viviendo el poder del Espíritu Santo en tu vida. No era que tenía que temblar, que girar, que saltar y pasar por esto y la experiencia. No, no. Cuando tu vida está siendo más a la imagen de Cristo, estás teniendo la marca más clara de la obra del Espíritu Santo en tu vida. La persona del Espíritu Santo. Con esto terminamos. Avancemos uno más. Este va a ser el tema de estudio del domingo que viene. Y ya vamos a entrar más detallado, a empezar a ver diferentes áreas de esta doctrina. Doctrina significa enseñanza. No se asuste por el término. La enseñanza del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo, vamos a decir, es una persona. No es una fuerza impersonal, no es una energía espiritual, posee intelecto, voluntad y emociones y actúa de manera consciente. El grave error que lleva a muchas personas a pensar del Espíritu Santo de manera muy equivocada es el pensar que es una energía, una fuerza que se atestigua a través de experiencias. No es así. Es una persona. Y sus cualidades de persona las vamos a estudiar y considerar la semana que viene. ¿Bien? Bien, vamos a orar para terminar el tiempo de estudio y tenemos un tiempo de descanso antes de entrar al culto. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias Dios por este tiempo, la oportunidad de poder estudiar, Padre, tomar un tiempo para ver, de reflexionar en textos de tu palabra, con el fin de poder conocer más y tener fundamento bíblico para lo que nosotros creemos como iglesia y como hijos tuyos, Padre.